Esta frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, la hemos escuchado muchísimas veces y parece que su autor es Napoleón Bonaparte, quien vivió entre los años 1769 a 1821. Teniendo en cuenta lo que se menciona en esa frase y el momento que vivimos actualmente debido al coronavirus, me ha parecido muy importante hacer un recuento de lo que han sido las pandemias en la historia. Y el recuento lo voy a hacer deteniéndome no solamente en la enfermedad en sí, sino ubicándonos entre todos histórica y geográficamente. Quien les habla es Hugo Caballero Durán, yo soy médico, soy internista, neumólogo, egresado de la Universidad Javeriana y actualmente soy el director de neumología de la Clínica del Marley en Bogotá. Unas generalidades antes de entrar de lleno en el tema. Hay enfermedades nuevas que aparecen y en poco tiempo atacan a una población. Algunas de estas enfermedades son capaces de atravesar fronteras y es cuando se convierten en lo que llamamos pandemias. Pandemias que van cambiando el destino de los lugares y de las personas que residimos en ellas. Las pandemias han producido la muerte de millones de seres humanos y un punto que me parece importante resaltar es el que menciono al final de esta imagen. La extensión de las pandemias está relacionada con la movilidad del hombre. A este último punto haremos referencia a medida que vayamos avanzando en este ciclo de conferencias sobre las pandemias. Decíamos que las pandemias han producido la muerte de muchísimas personas y aquí traigo 5 ejemplos. La peste negra, que se presentó en la Edad Media, es la enfermedad infecciosa que más muertes ha producido. La peste negra se produjo entre los años 1347 a 1351 y pudo haber producido la muerte de 200 millones de personas. Después encontramos la gripa española en el siglo XX, años 18 a 1919, que produce alrededor de 40 a 50 millones de defunciones. Después le sigue la peste de Justiniano, siglo VI, entre los años 541 y 542, que produce entre 30 a 50 millones de defunciones. Después, y vale la pena mencionarlo, está el VIH, que fue diagnosticado en 1981 y que ha producido hasta la fecha entre 25 a 35 millones de muertes. Y finalmente, dentro de estas pandemias que menciono en este cuadro, está la peste antonina, que se presenta en el siglo II, entre los años 165 a 180, y produce 5 millones de muertes. Pienso que más importante que las cifras, que varían muchísimo de acuerdo a los autores que uno consulte, me parece que mucho más importante es tener en cuenta esa cifra de mortalidad con respecto a la cifra de habitantes que tenía el mundo en ese instante. Es así como podemos decir que la peste de Justiniano, que se presentó en el siglo VI, produjo una mortalidad muy similar
a la que produjo la gripa española en el siglo XX. Rápidamente, una mención de lo que han sido las pandemias más importantes antes de entrar en detalle en cada una de ellas. La primera y la más antigua dentro de la era moderna, ese moderna entre comillas, es la peste antonina, siglo segundo después de Cristo, años 165 a 192. Le sigue la peste de Justiniano, siglo VI, año 541. Después encontramos la peste negra en la Edad Media, años 1346 a 1353. De viruela se han tenido muchas pandemias en el curso de la historia, pero una que marcó un hito fue la viruela que se presentó en el siglo XVIII. Después encontramos la gripa española en el siglo XX, años 1918-1919. Después la gripa asiática en el año de 1957. Y en fechas más recientes encontramos la gripa de Hong Kong en 1968. El ébola, que se encontró en el África, sigue siendo una enfermedad predominante, prevalente. Se describió en 1976 y todavía en muchos países del continente africano sigue produciendo una morbilidad y una mortalidad importante. Con el VIH sucede algo parecido. El VIH se describió en el año de 1981 y es una enfermedad que sigue produciendo una morbilidad importante y una mortalidad para nada despreciable. Y miremos las pandemias que han ocurrido en lo que llevamos del siglo XXI. La primera es el SARS-2, que ocurre en entre los años 2002 a 2003. Después encontramos lo que se ha denominado la gripa A o la gripa H1 o N1, que también se le ha dado el nombre de gripa porcina, que se describe o se diagnostica en el año 2009. Y finalmente, la pandemia que atravesamos actualmente, el COVID-19, que se encontró en diciembre de ese mismo año, del año 2019. Ya entrando en detalle en esta primera charla, nos vamos a detener única y exclusivamente en la peste antonina, que como ya lo hemos venido repitiendo, se presentó entre los años 165 a 192. Y se considera que fue una peste global en el sentido estricto de la palabra en el siglo II después de Cristo. En ese momento, el Imperio Romano contaba con 50 millones de habitantes. El Imperio Romano se desarrolló alrededor del mar Mediterráneo y ocupó todas las zonas que aparecen en este mapamundi en verde. La extensión fue grande, ocupó varios continentes y la influencia de este imperio pues ha pasado a través de los años. ¿Por qué conocemos a esta peste con el nombre de peste antonina? La conocemos con el nombre de peste antonina porque se presentó en el siglo de los Antoninos o siglo de oro. Es un siglo en el cual los emperadores fueron 5 y fueron 5 emperadores muy distinguidos que se conocen como los 5 emperadores buenos y así los denominó Maquiavelo. El primero de este grupo es Nerva
entre los años 96 a 98. Le sigue Trajano entre los años 98 a 117. Después encontramos a Adriano entre los años 117 a 138. El cuarto emperador de estos 5 emperadores buenos es Antonino Pío, entre los años 138 a 161. Y finalmente, el último de estos emperadores del siglo de oro, del siglo de los Antoninos, es Marco Aurelio Antonino Augusto, entre los años 161 a 180. El nombre de la peste de Antonino se debe precisamente a estos dos últimos emperadores, a Antonino Pío y Marco Aurelio Antonino Augusto. La peste antonina también se conoce como la plaga de Galeno. Claudio Galeno, médico muy destacado, quizás el médico más destacado en la historia de la medicina después de Hipócrates, trabajó con el emperador Marco Aurelio y trabajó con sus ejércitos. Estos ejércitos se dice que tenían hasta 100.000 hombres que se desplazaban de manera aglutinada y sin tener medidas higiénicas como cabe esperar. Algunas cifras para que nos demos una idea de lo que fue su impacto. En Roma se produjeron hasta 2.000 muertes por día, es decir, una cuarta parte de las personas infectadas. Murieron, se piensa, 5 millones de personas, diezmó, como era de esperar, al ejército romano. La mortalidad, como se desprende de las cifras que ya he mencionado, osciló entre el 7 al 10%, es decir, entre 3 millones y medio a 5 millones de habitantes del Imperio Romano. La mortalidad en el ejército fue mayor y esta mortalidad estuvo entre el 13 al 15% por las razones que ya comenté. Galeno se conoce como Galeno de Pérgamo, ya que fue en la ciudad de Pérgamo donde él nació y donde él falleció. Galeno de Pérgamo se ha titulado como el príncipe de los médicos y el otro nombre que se le ha dado es de Aristóteles de la medicina. Yo pienso que con estas dos descripciones pues se habla con precisión de la importancia de este médico al cual debemos el nombre todos los médicos después de él. La ciudad de Pérgamo estaba ubicada en Turquía. En este momento, lo que queda de Pérgamo se encuentra rodeando la ciudad de Bergama, que se encuentra en la provincia de Esmirna, como se muestra en el círculo que aparece en este mapa. Repito, pertenece a Turquía. Más abajo encontramos la isla de Kos, donde nació Hipócrates unos siglos antes. Hay un compendio de biografías escritas en latín de los emperadores romanos que gobernaron entre el año 117 y el año 284. Este compendio se conoce con el nombre de Historia Augusta. Si miramos lo que está descrito en esta Historia Augusta, en la parte de biografía de Marco Aurelio, voy a tomar algunas frases que se refieren específicamente
a lo que fue la peste durante este imperio, el imperio de Marco Aurelio. Se dice que la llegada de la peste a Roma se presentó en el contexto de la guerra emprendida contra los marcomanos. Los marcomanos eran tribus de origen germano que pelearon contra los ejércitos romanos. Se dice en esta biografía que esta peste se presentó de manera muy atroz, que se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en carreta o en carretas. Y fue entonces cuando los antoninos, y específicamente el emperador Marco Aurelio, dictó unas leyes muy estrictas, hablando de cómo debía ser el enterramiento y los sepulcros de las personas que fallecieron en ese momento en el Imperio Romano. Y en ese momento se prohibió incluso que los particulares, independiente de su estrato social, construyeran tumbas en sus villas. La peste consumió, mató a muchos millones de personas, a muchos próceres y a muchas personas ilustres y a muchas personas sin distingo de edad, de sexo ni de estrato. A Marco Aurelio lo conocemos también con el nombre de el emperador filósofo. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo y él nació durante el reinado de Adriano, es decir, el tercero de los 5 emperadores que mencionamos del siglo de oro o del siglo de los Antoninos. A él le tocó vérselas frente a una gran cantidad de adversidades, no solamente a la peste, a la cual estamos haciendo referencia, sino a las inundaciones que se presentaron en Roma, que fueron realmente catastróficas. En el periodo de Marco Aurelio se agotaron las reservas de grano o disminuyeron en forma muy importante las reservas de grano que venían de Egipto. En esa época, como consecuencia de las inundaciones, de las reservas de grano y de la misma peste, se presentaron hambrunas y ocurrieron, como sucede en muchos gobiernos, traiciones internas. En este caso, con Casius, que, dicho sea de paso, terminó siendo uno de los amantes de la emperatriz esposa de Marco Aurelio. Hay un libro que escribió Marco Aurelio que se llama Las Meditaciones. Este libro lo escribió durante la guerra contra los bárbaros y lo hacía para consolar sus horas de soledad, para atenuar la extenuación con que terminaba cada uno de sus días de batalla, de guerra. Y lo hizo como un ejercicio de la práctica estoica, filosofía a la cual él pertenecía, y filosofía que busca en todos sus protagonistas, en todos quienes son sus seguidores, que al final del día se haga un balance. Esto lo consignó Marco Aurelio en estas meditaciones, un libro muy hermoso que bien puede dedicársele una o muchísimas horas en su análisis. Esta estatua de Marco Aurelio, el emperador filósofo, como ya lo hemos dicho, se encuentra en Roma. Es una estatua muy característica de Marco Antonio, muy conocida, y mencionemos algunas cosas en cuanto a la parte filosófica del emperador Marco Aurelio.
Una de sus máximas, y me parece que resume lo que era Marco Aurelio, es la que se muestra allí. Él decía, todo depende de ti. Él llamaba la atención a que la actitud de un líder debe ser asumir la responsabilidad de todas las situaciones en las cuales se ve envuelto, separando las situaciones en las cuales verdaderamente es responsable de aquellas que escapan a su control, lo cual se entiende perfectamente y lo hemos venido entendiendo en el curso de la historia. Marco Aurelio sabía evaluar su poder y establecer prioridades a cada uno de sus esfuerzos. Siempre, y esa fue una característica, asumiendo una actitud positiva ante los retos frente a los cuales aparentemente podría sentirse indefenso. Marco Aurelio, como ya lo alcanzamos a mencionar, es un filósofo estoico y compartió la misma sabiduría que muchos de los filósofos estoicos que lo precedieron, entre ellos Séneca. Su pensamiento desde el punto de vista político, estaba guiado por sus principios estoicos. Para él, como lo es para los estoicos, la política y la ética parten de los mismos fundamentos: el respeto a la dignidad humana y la idea del hombre como ciudadano del mundo. Marco Aurelio manifestaba que el mando es una ardua obligación que el gobernante debe realizar desde su interior, desde sí mismo y únicamente en beneficio de los demás. Este cuadro, que pertenece a Eugene Delacroix, muestra la muerte de Marco Aurelio. Marco Aurelio murió a causa de la peste antonina. Este es un bello cuadro y se dice que una de las preocupaciones en las últimas horas de la vida de Marco Aurelio fue por proteger a aquellos que seguían siendo víctimas, ya sea como enfermos o muriendo por la peste antonina. Vamos a hacer una mención de dónde se originó la peste antonina, y se originó en una ciudad que se llama Seleucia del Tigris. Seleucia del Tigris, sabemos de su existencia y sabemos de lo que era por la historia augusta, y lo sabemos por este historiador que se llama Amiano Marcelino. Ambos, tanto la historia augusta como Amiano Marcelino, vivieron en el siglo IV después de Cristo. O se escribió la historia augusta o vivió Amiano Marcelino en ese siglo. Seleucia del Tigris queda ubicada en lo que actualmente es Irak. Es una o era una de las ciudades más grandes del mundo en ese periodo helenístico y romano. Seleucia de el Tigris se encontraba en Mesopotamia. Como sabemos, Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, y aquí los dos ríos eran el Tigris y el Éufrates. En medio de esos dos ríos quedaba ubicado Mesopotamia, y en Mesopotamia estaba ubicada Seleucia del Tigris. El Éufrates y el Tigris se unen y desembocan en el Golfo Pérsico o en el Mar Pérsico. ¿Cuál fue la causa de la peste antonina? Lo cual equivale a decir que cuál fue la causa de la muerte no solo de Marco Aurelio, sino de todas las personas que hemos venido
diciendo que murieron durante esta peste. La causa de la peste fue la viruela, y eso lo podemos afirmar por las descripciones semiológicas muy perfectas que hizo Claudio Galeno sobre esta enfermedad. Sabemos ahorita que la peste antonina fue producida por la viruela. La viruela no es una enfermedad nueva. Hay historiadores que dicen que apareció en la India o en Egipto hace 3000 años, como hay también historiadores que con bases piensan que se presenta la viruela desde hace 10.000 años. Este es el virus que produce la viruela, que se llama variola virus. Este variola virus fue encontrado por el doctor Edward Jenner, médico inglés que vivía cerca de Londres. Al doctor Jenner le debemos la primera vacuna con la cual se contó en el curso de la humanidad, vacuna que fue hecha o diseñada, como se quiera llamar, en el año de 1798. Y esta es una de las muchas lecciones que nos deja el análisis de la historia de la pandemia. Observen que dijimos que la viruela puede tener más de 10.300 años entre sus primeras descripciones y la época en que fue establecida su causa. Y solamente en el año de 1798 se estableció cuál era su causa y en ese momento fue que se hizo la vacuna. Terminemos con una frase similar a la que comenzamos esta charla. Y esta frase es pronunciada por Ruiz de Santayana. Ruiz de Santayana vivió entre los años 1863 y 1952. Él nació en Madrid y murió en Roma. Vivió buena parte de su vida juvenil y de sus primeros años de su adultez en Boston, donde era estudiante de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor de esta muy prestigiosa universidad. Y él decía, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. De esta manera, y repitiendo la frase de Santayana, terminamos esta primera charla. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.